¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que creías saber sobre Jesús y su relación con el Dios del Antiguo Testamento podría estar completamente equivocado? Antes de que sigas viendo este video, si estás en tu celular, por favor dale me gusta ahora mismo. Esto ayuda muchísimo a que más personas puedan descubrir esta verdad que ha sido ocultada durante siglos. Hoy vamos a adentrarnos en una de las controversias más explosivas y perturbadoras de la historia del cristianismo primitivo, una verdad tan radical que la Iglesia establecida hizo todo lo posible por borrarla de la historia. Pero antes de continuar, me gustaría saber, ¿desde qué país nos estás viendo y qué hora es allí? Déjamelo en los comentarios, porque esta información que vas a escuchar trasciende fronteras y horarios. Es una verdad universal que necesita ser conocida en todo el mundo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Dios del Antiguo Testamento parece tan diferente al Jesús del Nuevo Testamento? ¿Por qué uno ordena genocidios mientras el otro predica amor incondicional? ¿Será posible que no sean el mismo Dios? Esta pregunta no es nueva. De hecho, en los primeros siglos del cristianismo, existió un movimiento completo de pensadores brillantes que no solo se hicieron esta pregunta, sino que llegaron a una conclusión revolucionaria. Jesús no solo rechazó al Dios del Antiguo Testamento, sino que vino específicamente a liberarnos de él, la revolución silenciada. En los polvorientos manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945 en Egipto, yacía enterrada una verdad que la Iglesia Ortodoxa había intentado destruir durante más de 1500 años. Estos textos revelaban la existencia de comunidades cristianas primitivas que tenían una comprensión completamente diferente de quién era Jesús y cuál era su verdadera misión en la tierra. Pero ¿qué pasaría si te dijera que estos no eran simplemente herejes marginales, sino pensadores sofisticados que habían preservado enseñanzas secretas del mismo Jesús? Los gnósticos, como llegaron a ser conocidos, no eran un grupo pequeño y aislado, eran comunidades prósperas que se extendían por todo el mundo mediterráneo, desde Alejandría hasta Roma, desde Antioquía hasta las Galias. El término gnóstico proviene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Se trataba de un conocimiento secreto, esotérico, que solo podía ser transmitido a aquellos que estaban preparados para recibirlo. ¿Y cuál era este conocimiento tan peligroso que la Iglesia establecida sintió la necesidad de erradicarlo completamente? La respuesta te va a sorprender y probablemente va a cambiar para siempre la forma en que ves el cristianismo. Pero antes de revelártela, necesito pedirte un favor. Si esta información te está impactando tanto como creo, compártela con un amigo. Envíale este video a alguien que conozcas que esté genuinamente interesado en conocer la verdad, porque lo que estás a punto de descubrir es demasiado importante para guardárselo solo para ti. El demiurgo, el falso Dios revelado. Los gnósticos habían llegado a una conclusión radical que sacudía los cimientos mismos del judaísmo y del cristianismo primitivo. Según su comprensión, el Dios que se presenta en el Antiguo Testamento, Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no era el Dios supremo y verdadero, sino un ser inferior conocido como el demiurgo. Pero ¿cómo llegaron a esta conclusión tan revolucionaria? La respuesta está en su análisis cuidadoso de las contradicciones aparentes entre el carácter del Dios veterotestamentario y las enseñanzas de Jesús. Observaron que mientras Yahvé ordenaba la destrucción completa de pueblos enteros, incluyendo mujeres y niños, Jesús predicaba el amor hacia los enemigos. Mientras el Dios del Antiguo Testamento establecía leyes de venganza, ojo por ojo, diente por diente, Jesús enseñaba a poner la otra mejilla.
¿Cómo podían ser el mismo Dios? Para los gnósticos, la respuesta era simple: no lo eran. El demiurgo era un ser ignorante e imperfecto, que había creado el mundo material como una prisión para las almas humanas. Este ser, en su arrogancia, se había proclamado como el único Dios, cuando en realidad era solo una emanación inferior del verdadero Dios supremo. Imagínate por un momento las implicaciones de esta revelación. Si los gnósticos tenían razón, entonces toda la historia del Antiguo Testamento no era la revelación del Dios verdadero, sino las acciones de un demiurgo engañado que mantenía a la humanidad en la ignorancia espiritual. Las leyes mosaicas, los sacrificios del templo, las guerras santas, todo esto no venía del Dios de amor que Jesús había venido a revelar, sino de un ser inferior que se hacía pasar por divino. La misión secreta de Jesús. Pero si el demiurgo no era el Dios verdadero, entonces ¿quién era Jesús realmente y cuál era su verdadera misión? Aquí es donde la teología gnóstica se vuelve verdaderamente fascinante y perturbadora. Según los textos gnósticos, Jesús no era el Mesías prometido por las profecías del Antiguo Testamento, porque esas profecías venían del demiurgo, no del Dios supremo. En lugar de eso, Jesús era un enviado del Dios verdadero, completamente desconocido para el mundo, que había descendido desde los reinos celestiales superiores para despertar a la humanidad de su sueño espiritual. Su misión no era cumplir las profecías judías ni establecer un reino terrenal, sino revelar la existencia del Dios supremo y enseñar a las almas humanas cómo escapar de la prisión material creada por el demiurgo. ¿Te das cuenta de lo radical que era esta enseñanza? Jesús no había venido a reformar el judaísmo o a cumplir sus promesas. Había venido a reemplazarlo completamente. El Evangelio de Judas, uno de los textos gnósticos más controversiales, presenta a Judas Iscariote no como un traidor, sino como el único discípulo que realmente comprendió la verdadera misión de Jesús. Según este Evangelio, Jesús le reveló secretos que no compartió con los otros discípulos, incluyendo la verdad sobre la naturaleza ilusoria del mundo material y la necesidad de escapar de él. En el Evangelio de Tomás, encontramos a un Jesús muy diferente al de los evangelios canónicos. Aquí, Jesús no habla de su muerte y resurrección como eventos salvíficos, sino que enseña que la salvación viene a través del conocimiento secreto, la gnosis, que permite al alma reconocer su verdadera naturaleza divina y su origen en el Dios Supremo. Marción, el revolucionario olvidado. Entre todas las figuras gnósticas, ninguna fue tan radical ni tan influyente como Marción de Sinope. Este comerciante próspero del siglo II llegó a Roma con una fortuna considerable y una teología que iba a sacudir los cimientos del cristianismo primitivo. Marción no se limitó a teorizar sobre las diferencias entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios revelado por Jesús. Tomó la decisión radical de rechazar completamente las escrituras hebreas. ¿Puedes imaginar la audacia de esta decisión? Marción declaró que el Antiguo Testamento en su totalidad era la revelación de un Dios inferior y malévolo, y que los cristianos no tenían ninguna obligación de seguir sus enseñanzas. Creó su propio canon de escrituras, aceptando únicamente el Evangelio de Lucas, cuidadosamente editado para eliminar referencias al Antiguo Testamento, y 10 cartas de Pablo, también editadas. Para Marción, existían dos dioses completamente distintos e incompatibles. El Dios justo del Antiguo Testamento era el creador del mundo material, un ser que demandaba obediencia ciega y castigaba severamente cualquier transgresión. Este Dios era justo, pero no bueno, aplicaba la ley sin misericordia y se deleitaba en la destrucción de sus enemigos. En contraste,
El Dios bueno revelado por Jesús era completamente desconocido para el mundo hasta la aparición de Cristo. Este Dios supremo no había creado el mundo material. De hecho, el mundo físico le era completamente ajeno. Su naturaleza era puro amor y misericordia, sin ninguna de la ira o venganza que caracterizaba al demiurgo. Pero ¿cómo explicaba Marción la aparente continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Su respuesta era simple pero devastadora. No había continuidad real. Jesús había aparecido repentinamente durante el reinado de Tiberio, sin antecedentes ni preparación en las escrituras hebreas. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se referían a un Mesías completamente diferente, un líder político y militar que el demiurgo enviaría para establecer el dominio judío sobre el mundo. La cosmología del engaño. Para entender completamente la perspectiva gnóstica, necesitamos adentrarnos en su cosmología, su comprensión de cómo se originó el universo y por qué existe el sufrimiento. Esta cosmología es compleja y fascinante, y explica no solo por qué el mundo está lleno de dolor y maldad, sino también por qué la mayoría de la humanidad permanece ciega a la verdad espiritual. Según los gnósticos, en el principio existía solo el pleroma, un reino de perfección espiritual donde habitaban los aeons, emanaciones del Dios Supremo. Este mundo espiritual era completamente perfecto, sin sufrimiento, muerte o maldad, pero entonces ocurrió una tragedia cósmica que cambiaría todo para siempre. Sofía, uno de los aeons, fue consumida por el deseo de conocer directamente al Padre Supremo, algo que estaba más allá de su capacidad. En su búsqueda desesperada, cayó del pleroma, y en su agonía espiritual, dio a luz a una criatura deforme e ignorante, el demiurgo. Este ser, completamente separado de la perfección del pleroma, no tenía conocimiento de la realidad superior de la cual había surgido indirectamente. ¿Y qué hizo este demiurgo ignorante? Creyendo que era el único Dios que existía, procedió a crear el universo material como un reflejo de su propia naturaleza imperfecta. Pero aquí viene la parte más perturbadora. El demiurgo no creó el mundo como un regalo para la humanidad, sino como una prisión. Su objetivo era mantener a las almas humanas atrapadas en la materia, ignorantes de su verdadero origen divino. Para asegurar que los humanos permanecieran en la ignorancia, el demiurgo creó a los arcontes, poderes espirituales malévolas que gobernaban sobre diferentes aspectos del mundo material. Estos arcontes trabajaban constantemente para mantener a la humanidad enfocada en las preocupaciones materiales y alejada de la búsqueda espiritual genuina, el despertar prohibido. Pero no todos los seres humanos eran igualmente susceptibles al engaño del demiurgo. Los gnósticos enseñaban que la humanidad se dividía en tres categorías fundamentales. Los ílicos eran aquellos completamente dominados por la materia, incapaces de cualquier comprensión espiritual real. Los psíquicos tenían cierta capacidad espiritual, pero permanecían atados a las religiones convencionales y a la adoración del demiurgo. Solo los pneumáticos, aquellos que poseían la chispa divina, eran capaces de recibir la gnosis y despertar a la verdad. ¿Te das cuenta de lo elitista que suena esta enseñanza? Los gnósticos no creían que todos pudieran ser salvados. La salvación no era para las masas, sino solo para aquellos pocos elegidos que tenían la capacidad espiritual para recibir el conocimiento secreto. Esta era una de las razones por las que la Iglesia Ortodoxa los consideraba tan peligrosos. Su mensaje no era de esperanza universal, sino de iluminación selectiva. Cuando Jesús descendió del pleroma, su misión principal era despertar a estos pneumáticos esparcidos por todo el mundo. No venía a salvar a toda la humanidad a través de su muerte en la cruz.
Esa era una interpretación errónea, promovida por aquellos que aún adoraban al demiurgo. En lugar de eso, venía a impartir gnosis, el conocimiento secreto que permitiría a las almas elegidas reconocer su verdadera naturaleza divina y encontrar el camino de regreso al pleroma. Los evangelios secretos, los textos gnósticos, nos presentan un Jesús muy diferente al de los evangelios canónicos. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, no encontramos narrativas de nacimiento virginal, milagros espectaculares o resurrección física. En lugar de eso, tenemos una colección de dichos secretos que Jesús supuestamente compartió con sus discípulos más cercanos. Estos dichos revelan una comprensión completamente diferente de la salvación. En lugar de enfocarse en la muerte expiatoria de Jesús, el Evangelio de Tomás presenta la salvación como un proceso de autodescubrimiento espiritual. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, dice Jesús en este Evangelio. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. ¿Ves la diferencia radical? En lugar de depender de la gracia divina otorgada a través de la muerte de Cristo, los gnósticos enseñaban que cada persona tenía que descubrir su propia divinidad interior. La salvación no era algo que se recibía desde afuera, sino algo que se despertaba desde adentro a través del conocimiento correcto. El Evangelio de María Magdalena presenta otra perspectiva fascinante. En este texto, María no es simplemente una seguidora de Jesús, sino su discípula más cercana y la receptora de revelaciones especiales que él no compartió con los otros apóstoles. Cuando los discípulos masculinos cuestionan su autoridad, María responde con enseñanzas profundas sobre la naturaleza ilusoria del mundo material y el camino hacia la liberación espiritual. La respuesta ortodoxa. Por supuesto, la Iglesia establecida no iba a permitir que estas enseñanzas radicales se extendieran sin oposición. Figuras como Ireneo de León dedicaron sus vidas a combatir lo que consideraban herejías peligrosas que amenazaban la unidad y la ortodoxia cristiana. Ireneo escribió extensamente contra los gnósticos, acusándolos de distorsionar las enseñanzas de Jesús y de crear divisiones innecesarias dentro de la comunidad cristiana. La respuesta ortodoxa se centró en varios puntos clave. Primero, insistieron en la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para los padres de la Iglesia, el mismo Dios que había hablado a través de Moisés y los profetas era el que se había revelado en Jesucristo. Las aparentes contradicciones entre los dos testamentos podían explicarse a través de la progresión de la revelación divina. Dios había revelado diferentes aspectos de su naturaleza en diferentes momentos de la historia. Segundo, rechazaron categóricamente la idea de que la salvación fuera solo para una élite espiritual. El mensaje cristiano, insistían, era para toda la humanidad, sin distinción de capacidad espiritual o conocimiento secreto. La salvación venía a través de la fe en Jesucristo, no a través de la gnosis esotérica. Tercero, establecieron criterios estrictos para determinar qué textos debían ser considerados auténticamente apostólicos. Los evangelios gnósticos fueron rechazados porque no podían trazar su origen hasta los apóstoles originales y porque contenían enseñanzas que contradecían la tradición apostólica establecida. El legado oculto. Aunque la Iglesia ortodoxa logró suprimir oficialmente el gnosticismo, su influencia nunca desapareció completamente. A lo largo de la historia, han surgido movimientos que han redescubierto y reinterpretado las enseñanzas gnósticas, desde los cátaros medievales hasta los movimientos esotéricos modernos. La idea de que existe un conocimiento secreto que puede liberar al alma de las limitaciones del mundo material ha continuado atrayendo a buscadores espirituales.
En la cultura popular contemporánea, podemos ver ecos claros de la cosmología gnóstica. La película Matrix, por ejemplo, presenta un mundo donde la realidad aparente es en realidad una ilusión creada por poderes malévolas para mantener a la humanidad en la ignorancia. Neo, el protagonista, debe despertar a la verdad y liberar a otros de esta prisión ilusoria. Una narrativa que refleja perfectamente la misión de Jesús según los gnósticos. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Debemos tomar en serio las afirmaciones gnósticas sobre la naturaleza del Dios del Antiguo Testamento? ¿Es posible que hayan preservado aspectos de la enseñanza original de Jesús que se perdieron en la ortodoxia establecida? La evidencia arqueológica. Los descubrimientos arqueológicos del siglo XX han arrojado nueva luz sobre la diversidad del cristianismo primitivo. Los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, revelaron la existencia de comunidades cristianas prósperas que tenían interpretaciones radicalmente diferentes de las enseñanzas de Jesús. Estos textos no eran simplemente curiosidades históricas, representaban tradiciones teológicas sofisticadas que habían sido completamente borradas de la historia oficial del cristianismo. Los manuscritos del Mar Muerto también han contribuido a nuestra comprensión de la diversidad religiosa en el mundo del Nuevo Testamento. Estos textos revelan que el judaísmo del primer siglo era mucho más diverso de lo que se pensaba anteriormente, con múltiples grupos que tenían expectativas mesiánicas muy diferentes. Este contexto ayuda a explicar cómo pudieron surgir interpretaciones tan radicalmente diferentes de la figura de Jesús. Las inscripciones y el arte cristiano primitivo también muestran evidencia de diversidad teológica. En algunas catacumbas cristianas tempranas encontramos símbolos y representaciones que reflejan influencias gnósticas, sugiriendo que estas comunidades no eran tan marginales como la historia oficial nos haría creer. Las preguntas persistentes. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia Ortodoxa por resolver las tensiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las preguntas planteadas por los gnósticos siguen siendo relevantes hoy. ¿Cómo reconciliamos la aparente dureza del Dios veterotestamentario con el amor incondicional predicado por Jesús? ¿Por qué un Dios de amor permitiría o incluso ordenaría la destrucción de pueblos enteros? ¿Es posible que nuestras interpretaciones tradicionales hayan pasado por alto aspectos importantes de la enseñanza original de Jesús? Los teólogos modernos han desarrollado varias estrategias para abordar estas preguntas. Algunos enfatizan la progresión de la revelación divina, argumentando que Dios se reveló gradualmente a la humanidad, adaptando su mensaje a la capacidad de comprensión de cada época. Otros se enfocan en la contextualización cultural, sugiriendo que debemos entender los textos bíblicos dentro de su contexto histórico y cultural específico. Sin embargo, para muchos creyentes contemporáneos, estas explicaciones no son completamente satisfactorias. Las preguntas gnósticas sobre la naturaleza de Dios y la realidad del sufrimiento continúan resonando en una época donde somos más conscientes que nunca de la injusticia y el dolor en el mundo. La verdad detrás del mito. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de esta controversia milenaria? ¿Tenían razón los gnósticos al afirmar que Jesús había rechazado al Dios del Antiguo Testamento? ¿O la Iglesia Ortodoxa estaba justificada al condenar estas enseñanzas como heréticas? La respuesta, como ocurre con muchas cuestiones teológicas profundas, no es simple. Lo que sí podemos decir con certeza es que el cristianismo primitivo era mucho más diverso y complejo de lo que muchos imaginan. Los gnósticos no eran simplemente herejes ignorantes. Eran pensadores sofisticados que lucharon seriamente con problemas teológicos profundos que aún nos confrontan hoy. Su verdad,
Puede no haber destrozado la Biblia en el sentido literal, pero ciertamente nos obliga a examinarla con nuevos ojos. Nos desafía a cuestionar nuestras asunciones sobre la naturaleza de Dios, la realidad del mundo material y el propósito de la existencia humana. ¿Era Jesús un revolucionario cósmico que vino a liberarnos del Dios creador, como afirmaban los gnósticos? ¿O era el cumplimiento perfecto de las promesas del mismo Dios que habló a Abraham, Moisés y los profetas, como insistía la ortodoxia? La evidencia histórica puede informar nuestra comprensión, pero en última instancia, cada persona debe enfrentar estas preguntas por sí misma. Lo que es innegable es que las preguntas planteadas por los gnósticos siguen siendo relevantes. En una época donde muchos luchan por reconciliar su fe con la realidad del sufrimiento y la injusticia, las perspectivas gnósticas ofrecen una alternativa radical a las explicaciones tradicionales. Puede que no aceptemos sus respuestas, pero no podemos ignorar sus preguntas. La búsqueda de la verdad continúa, y cada generación debe enfrentar estas cuestiones eternas por sí misma. Los gnósticos nos recuerdan que la fe auténtica requiere no solo creencia, sino también cuestionamiento profundo y búsqueda sincera. Su legado no está en las respuestas específicas que ofrecieron, sino en su insistencia en que debemos buscar la verdad sin importar cuán incómoda o desafiante pueda ser. ¿Qué piensas tú? ¿Has considerado alguna vez estas preguntas en tu propia búsqueda espiritual? ¿Te parece posible que aspectos importantes de la enseñanza original de Jesús se hayan perdido en el proceso de ortodoxización? La respuesta que des a estas preguntas puede cambiar fundamentalmente tu comprensión de la fe, la realidad y tu propio propósito en la existencia. La historia del gnosticismo nos enseña que la verdad espiritual es demasiado rica y compleja para ser contenida en una sola interpretación. Nos desafía a mantener nuestras mentes abiertas, nuestros corazones sinceros y nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad inquebrantable, sin importar hacia dónde nos pueda llevar esa búsqueda. Y recuerda, si este contenido te ha impactado tanto como espero, no te lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que conozcas que esté genuinamente interesado en explorar estas preguntas profundas, porque la verdad, cualquiera que sea, es demasiado importante para permanecer oculta. ¿Sabías que en los archivos más secretos del Vaticano existe documentación que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del cristianismo? Si estás viendo esto desde tu celular, por favor toca "Me gusta" ahora mismo. Esto ayuda enormemente a que más personas puedan acceder a esta información que ha permanecido oculta durante siglos. Hoy vamos a continuar desentrañando uno de los misterios más profundos de la historia religiosa, una verdad tan perturbadora que las autoridades eclesiásticas han hecho todo lo posible por mantenerla enterrada. Antes de continuar, me encantaría saber desde qué país nos estás acompañando y qué hora es en tu lugar. Escríbelo en los comentarios, porque lo que vas a descubrir trasciende todas las fronteras geográficas y temporales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos textos cristianos primitivos fueron declarados heréticos y sistemáticamente destruidos? ¿Qué contenían que era tan peligroso para el poder establecido? La respuesta te va a dejar sin aliento, y te ruego que cuando termines de ver este video, lo compartas con al menos un amigo que esté genuinamente interesado en conocer la verdad, porque lo que estás a punto de descubrir no debería permanecer oculto. La cosmología prohibida del universo dividido. Imagínate por un momento que todo lo que creías saber sobre la creación del universo fuera una mentira cuidadosamente construida. Los gnósticos no solo cuestionaron la naturaleza del Dios del Antiguo Testamento, desarrollaron una cosmología completa que explicaba el origen del mal,
el sufrimiento y la ignorancia espiritual que plaga a la humanidad. En el corazón de esta cosmología se encontraba una revelación devastadora. El mundo material no era la creación perfecta de un Dios amoroso, sino una prisión cósmica diseñada por un ser inferior y malévolo. Pero ¿cómo llegaron a esta conclusión tan radical? La respuesta se encuentra en su comprensión de lo que llamaban el pleroma, el reino de la plenitud espiritual, donde habitaba el verdadero Dios supremo. El pleroma no era simplemente el cielo, como lo entendemos tradicionalmente. Era una realidad espiritual completa y perfecta, poblada por emanaciones divinas conocidas como aeons. Estos aeons no eran ángeles en el sentido cristiano tradicional, sino aspectos o manifestaciones del Dios supremo, cada uno representando diferentes atributos de la divinidad perfecta: sabiduría, poder, amor, verdad, vida. ¿Puedes imaginar un reino donde no existe el sufrimiento, la muerte, la enfermedad o la maldad? Un lugar donde cada ser existe en perfecta armonía con la fuente divina, donde no hay necesidad, carencia o deseo insatisfecho. Este era el pleroma, según los gnósticos, la verdadera realidad espiritual de la cual nuestro mundo material era solo una sombra distorsionada y corrupta. Pero entonces ocurrió lo que los gnósticos llamaron la tragedia cósmica. Sofía, cuyo nombre significa sabiduría, era uno de los aeons más jóvenes del pleroma, consumida por un deseo ardiente de conocer directamente al Padre Supremo, algo que estaba más allá de su capacidad y posición en la jerarquía celestial. Sofía se aventuró más allá de los límites establecidos para su existencia. ¿Qué pasó cuando Sofía transgredió estos límites cósmicos? Su búsqueda desesperada y desordenada del Padre Supremo la llevó a caer del pleroma, separándose de la perfección divina. En su agonía espiritual, en su dolor por la separación de la fuente divina, Sofía dio a luz a una criatura que sería la fuente de todo el mal y sufrimiento en el universo, el demiurgo. Este demiurgo, cuyo nombre significa artesano o creador, era fundamentalmente diferente de los aeons del pleroma. Nacido del dolor y la separación, era ignorante de la realidad superior de la cual había surgido indirectamente. No tenía conocimiento del pleroma, del Padre Supremo, o de su propia naturaleza deficiente. En su ignorancia total, se creyó a sí mismo el único Dios que existía. ¿Y qué hizo este ser ignorante y arrogante? Procedió a crear el universo material como un reflejo de su propia naturaleza imperfecta. Pero aquí viene la parte más perturbadora de la cosmología gnóstica. El demiurgo no creó el mundo como un regalo para la humanidad, sino como una prisión cósmica diseñada para mantener a las almas espirituales atrapadas en la materia, alejadas de su verdadero hogar en el pleroma. Para asegurar que los seres humanos permanecieran en la ignorancia espiritual, el demiurgo creó a los arcontes, poderes espirituales malévolas que gobernaban sobre diferentes aspectos del mundo material. Estos arcontes no eran simplemente demonios en el sentido tradicional, sino fuerzas cósmicas que trabajaban activamente para mantener a la humanidad enfocada en las preocupaciones materiales y alejada de la búsqueda espiritual genuina. Los arcontes controlaban los planetas, las estrellas, los elementos naturales, e incluso los impulsos humanos básicos como el miedo, la ira, la lujuria y la codicia. Su objetivo era crear un sistema de control tan completo que los seres humanos ni siquiera se dieran cuenta de que estaban prisioneros. ¿Te suena familiar esta descripción? Los gnósticos estaban describiendo lo que hoy podríamos llamar una matrix cósmica, un sistema de control total que mantiene a la humanidad en la ignorancia de su verdadera naturaleza espiritual. Pero el demiurgo tenía un problema.
Algunas de las almas humanas que había creado contenían chispas de la luz divina del pleroma. Estas chispas habían caído del reino celestial junto con Sofía, y ahora estaban atrapadas en cuerpos materiales. El demiurgo sabía que si estas almas despertaran a su verdadera naturaleza, podrían escapar de su prisión material y regresar al pleroma. ¿Cómo resolvió el demiurgo este problema? Creó la religión. Específicamente estableció el sistema religioso que conocemos como judaísmo, presentándose a sí mismo como Yahvé, el Dios único y verdadero. A través de las leyes mosaicas, los rituales del templo y las promesas de recompensas materiales, el demiurgo mantuvo a los seres humanos enfocados en la adoración de él mismo, impidiendo que buscaran la verdad espiritual superior. Los sacrificios de animales en el templo de Jerusalén no eran actos de adoración al Dios verdadero, según los gnósticos, sino alimentación literal para el demiurgo y sus arcontes. Estos seres se nutrían de la energía emocional generada por el miedo, la culpa y la sumisión de los adoradores. Cada ritual, cada oración dirigida a Yahvé, fortalecía el sistema de control del demiurgo. Pero ¿qué hay de las aparentes virtudes del Antiguo Testamento? ¿Cómo explicaban los gnósticos los momentos de compasión y justicia que encontramos en las escrituras hebreas? Su respuesta era que el demiurgo no era completamente malévolo, era ignorante. Ocasionalmente, sin darse cuenta, reflejaba aspectos de la verdadera divinidad del pleroma. Pero estos momentos de luz eran accidentales, no representativos de su verdadera naturaleza. La ley mosaica, con sus 613 mandamientos, no era un regalo divino para guiar a la humanidad hacia la rectitud. Era un sistema de control diseñado para mantener a las almas espirituales atrapadas en ciclos interminables de culpa, arrepentimiento y ritual. Cada mandamiento violado generaba culpa. Cada sacrificio ofrecido fortalecía el poder del demiurgo. Cada promesa de bendición material alejaba a las almas de la búsqueda espiritual genuina. Los profetas del Antiguo Testamento, según esta perspectiva, no eran mensajeros del Dios verdadero, sino agentes del demiurgo que reforzaban su sistema de control. Sus profecías sobre un Mesías venidero no se referían a un Salvador espiritual, sino a un líder político y militar que establecería el dominio del demiurgo sobre toda la tierra. ¿Puedes imaginar las implicaciones de esta cosmología? Si los gnósticos tenían razón, entonces toda la historia religiosa de la humanidad, desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta los profetas, no era la revelación progresiva del Dios verdadero, sino la elaboración gradual de un sistema de control cósmico diseñado para mantener a las almas espirituales en la ignorancia. La misión cósmica de Jesús. El infiltrado divino. Pero si el demiurgo había creado un sistema de control tan perfecto, ¿cómo podrían las almas atrapadas alguna vez escapar de su prisión material? Aquí es donde la figura de Jesús adquiere una importancia cósmica completamente diferente a la que le asigna el cristianismo tradicional. Según los gnósticos, el Padre Supremo del pleroma no podía permanecer indiferente al sufrimiento de las chispas divinas atrapadas en el mundo material, pero tenía un problema. No podía intervenir directamente sin violar las leyes cósmicas que él mismo había establecido. La solución fue enviar a uno de los aeons superiores, Cristo, en una misión de rescate cósmica. Pero ¿cómo podría un ser puramente espiritual del pleroma operar en el mundo material controlado por el demiurgo? La respuesta gnóstica era fascinante y compleja. Cristo no se encarnó realmente en un cuerpo físico. Eso habría sido imposible para un ser de pura luz espiritual. En lugar de eso, adoptó la apariencia de un cuerpo humano, creando lo que los gnósticos llamaban un cuerpo fantasma,
o cuerpo aparente. Esta doctrina, conocida como docetismo, resolvía varios problemas teológicos que los gnósticos veían en el cristianismo ortodoxo. Si Cristo era verdaderamente divino, ¿cómo podía sufrir y morir? Si era verdaderamente humano, ¿cómo podía ser completamente sin pecado? La respuesta gnóstica era que Cristo nunca fue realmente humano en el sentido físico, solo apareció serlo para poder operar en el mundo material sin ser detectado por el demiurgo y sus arcontes. ¿Puedes imaginar a Jesús como un agente encubierto divino, infiltrándose en el sistema de control del demiurgo para despertar a las almas elegidas? Esta era exactamente la perspectiva gnóstica. Jesús no había venido a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, había venido a subvertirlas. No había venido a establecer una nueva religión, había venido a liberar a las almas de toda religión. La misión de Jesús era triple. Primero, tenía que revelar la existencia del Padre Supremo, completamente desconocido para el mundo. La mayoría de la humanidad adoraba al demiurgo creyendo que era el único Dios, pero Jesús vino a revelar que existía un Dios superior, infinitamente más amoroso y perfecto. Segundo, tenía que impartir gnosis, el conocimiento secreto que permitiría a las almas elegidas reconocer su verdadera naturaleza divina. Este conocimiento no era información intelectual que pudiera ser aprendida de libros o sermones. Era una iluminación espiritual directa que transformaba completamente la percepción de la realidad. Tercero, tenía que enseñar el camino de escape del mundo material. Esto no significaba simplemente morir e ir al cielo. Significaba un proceso complejo de purificación espiritual que permitiría al alma atravesar los diversos niveles de realidad controlados por los arcontes y regresar finalmente al pleroma. Pero ¿por qué Jesús no reveló esta verdad abiertamente a todos? Los gnósticos tenían una respuesta perturbadora, porque no todos eran capaces de recibirla. La humanidad se dividía en tres categorías fundamentales, y solo una de ellas tenía la capacidad espiritual para la gnosis verdadera. Los ílicos, de la palabra griega para materia, eran aquellos completamente dominados por las preocupaciones materiales. Estos individuos no tenían chispa divina, y eran incapaces de cualquier comprensión espiritual real. Vivían completamente bajo el control del demiurgo y sus arcontes, enfocados únicamente en placeres físicos, poder material y supervivencia básica. Los psíquicos, de la palabra griega para alma, tenían cierta capacidad espiritual, pero permanecían atados a las religiones convencionales y a la adoración del demiurgo. Estos eran los judíos piadosos y los cristianos ortodoxos que sinceramente creían estar adorando al Dios verdadero, pero que en realidad estaban fortaleciendo el sistema de control del demiurgo. Solo los pneumáticos, de la palabra griega para espíritu, poseían la chispa divina necesaria para recibir la gnosis. Estos individuos tenían una conexión directa con el pleroma y eran capaces de despertar a su verdadera naturaleza espiritual. Eran los elegidos, los destinados a escapar de la prisión material y regresar a su hogar celestial. ¿Te das cuenta de lo elitista que era esta enseñanza? Los gnósticos no creían en la salvación universal. Para ellos, la mayoría de la humanidad estaba destinada a permanecer atrapada en el ciclo de reencarnación material, mientras que solo unos pocos elegidos podrían alcanzar la liberación verdadera. Cuando Jesús enseñaba a las multitudes, según los gnósticos, hablaba en parábolas y símbolos que los psíquicos podían entender a un nivel superficial, pero que contenían significados más profundos para los pneumáticos. Sus enseñanzas públicas eran como una pantalla que ocultaba las verdades más profundas de los oídos de aquellos que no estaban preparados para recibirlas. Pero ¿qué hay de los discípulos?
¿Todos ellos recibieron la gnosis completa? Los textos gnósticos sugieren que no. Incluso entre los 12 apóstoles, solo unos pocos fueron considerados dignos de recibir las enseñanzas más secretas. Pedro, Santiago y Juan, los líderes de la iglesia primitiva, fueron presentados en algunos textos gnósticos como malentendiendo fundamentalmente la misión de Jesús. El Evangelio de Judas presenta la perspectiva más radical sobre esta cuestión. Según este texto, Judas Iscariote no era un traidor, sino el único discípulo que realmente comprendió la verdadera naturaleza de Jesús y su misión. Mientras los otros discípulos adoraban al demiurgo creyendo que era el Padre de Jesús, Judas reconoció que Jesús venía de un reino completamente diferente. En una escena dramática, Jesús le revela a Judas secretos que no había compartido con los otros discípulos. Le explica que el mundo material es una ilusión, que el Dios adorado por los judíos es un impostor, y que su misión verdadera es despertar a las almas elegidas para que puedan escapar de esta prisión cósmica. ¿Y qué hay de la crucifixión? Si Jesús tenía solo un cuerpo aparente, ¿realmente sufrió y murió en la cruz? Los gnósticos tenían diferentes respuestas a esta pregunta. Algunos creían que Cristo había abandonado el cuerpo de Jesús antes de la crucifixión, dejando solo al hombre Jesús para sufrir. Otros sostenían que toda la crucifixión fue una ilusión, que Jesús apareció morir pero que en realidad había ascendido de vuelta al pleroma. Lo que todos los gnósticos rechazaban era la idea de que la muerte de Jesús fuera un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. ¿Por qué el Dios verdadero demandaría sangre como pago por el perdón? Esta era exactamente la clase de comportamiento que esperarían del demiurgo, no del Padre Supremo de amor perfecto. En lugar de eso, la salvación que Jesús ofrecía era completamente diferente. No era perdón de pecados, sino despertar de la ignorancia. No era vida eterna en el cielo, sino escape de la prisión material. No era gracia otorgada desde afuera, sino reconocimiento de la divinidad que ya existía dentro de las almas elegidas. Los evangelios secretos, revelaciones prohibidas. Mientras la Iglesia ortodoxa se enfocaba en los 4 evangelios canónicos, las comunidades gnósticas preservaron una literatura completamente diferente que presentaba a un Jesús radicalmente distinto. Estos textos no eran simplemente versiones alternativas de las mismas historias, eran revelaciones completamente diferentes que desafiaban las bases mismas del cristianismo tradicional. El Evangelio de Tomás, quizás el más famoso de los textos gnósticos, nos presenta a un Jesús que no realiza milagros espectaculares ni predice su propia muerte y resurrección. En lugar de eso, encontramos una colección de 114 dichos secretos que Jesús supuestamente compartió con Tomás, su hermano gemelo espiritual. ¿Pero qué hacía estos dichos tan secretos y peligrosos? La respuesta se encuentra en su contenido revolucionario. En lugar de enseñar dependencia de la gracia divina, Jesús en el Evangelio de Tomás enseña autodeificación. Aquel que beba de mi boca se volverá como yo, dice Jesús. Yo mismo me volveré él, y las cosas que están ocultas le serán reveladas. ¿Puedes imaginar las implicaciones de esta enseñanza? Jesús no estaba ofreciendo salvación como algo externo que debía ser recibido, sino como algo interno que debía ser despertado. Cada alma elegida tenía el potencial de volverse como Cristo, de alcanzar el mismo nivel de iluminación espiritual. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, enseña Jesús en este Evangelio. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, habitáis en la pobreza y sois vosotros la pobreza.
Esta enseñanza era radicalmente diferente de la predicación apostólica tradicional. No se trataba de creer en Jesús como Salvador externo, sino de despertar a la realidad de que cada alma elegida era en esencia divina. La salvación no venía de afuera, sino de adentro. No era un regalo que se recibía, sino una verdad que se descubría. El Evangelio de María Magdalena presenta otra perspectiva fascinante y perturbadora. En este texto, María no es simplemente una seguidora de Jesús, sino su compañera espiritual más cercana y la receptora de revelaciones especiales que él no compartió con los apóstoles masculinos. ¿Por qué Jesús habría confiado secretos especiales a María que no compartió con Pedro, Santiago y Juan? La respuesta gnóstica era que María tenía una capacidad espiritual superior. Mientras los apóstoles masculinos permanecían atados a conceptos materiales y religiosos convencionales, María había alcanzado un nivel de comprensión que le permitía recibir las enseñanzas más profundas. En una escena dramática, después de la ascensión de Jesús, María comparte con los otros discípulos una visión que había recibido. Describe un diálogo con Jesús sobre la naturaleza del alma, el proceso de ascensión espiritual y los obstáculos que el alma debe superar para regresar al pleroma. Pero ¿cómo reaccionan los discípulos masculinos a estas revelaciones? Pedro explota en ira, cuestionando cómo Jesús podría haber compartido secretos con una mujer que no había compartido con ellos. ¿Habló realmente con una mujer sin nuestro conocimiento y no abiertamente? Pregunta Pedro. ¿Debemos todos volvernos y escucharla? ¿La prefirió a nosotros? Esta tensión entre María y los apóstoles masculinos no era simplemente sobre género, era sobre autoridad espiritual y comprensión gnóstica. Los textos gnósticos presentan consistentemente a los líderes de la iglesia primitiva como malentendiendo fundamentalmente la misión de Jesús, mientras que figuras como María y Judas son presentadas como los verdaderos receptores de la gnosis. El Evangelio de Felipe lleva estas enseñanzas aún más lejos, presentando a María Magdalena como la compañera de Jesús, en un sentido que va más allá de la simple amistad espiritual. La compañera del Salvador es María Magdalena, dice este texto. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la boca. ¿Pero qué significaba esta relación especial en el contexto gnóstico? No se trataba de romance físico, sino de unión espiritual. María representaba la Sofía redimida, la sabiduría que había sido restaurada a su lugar apropiado en el pleroma. Su relación con Jesús simbolizaba la reunión de los aspectos masculinos y femeninos de la divinidad. El Evangelio de Judas presenta quizás la reinterpretación más radical de la historia de la pasión. En lugar de ser un traidor movido por la codicia, Judas es presentado como el discípulo más fiel, el único que realmente comprendió que Jesús necesitaba ser liberado de su cuerpo aparente para poder regresar al pleroma. Tú los superarás a todos, le dice Jesús a Judas en este Evangelio, porque tú sacrificarás al hombre que me viste. La traición de Judas no era una traición en absoluto, sino el acto final de servicio que permitiría a Cristo completar su misión cósmica. ¿Puedes imaginar cómo estas enseñanzas habrían sido recibidas por las comunidades cristianas primitivas? Mientras los líderes de la Iglesia predicaban sobre la muerte expiatoria de Cristo y la necesidad de fe en su resurrección, los gnósticos enseñaban que toda la narrativa de la pasión era simbólica, representando verdades espirituales más profundas sobre la naturaleza de la realidad y el camino de la liberación. Los textos de Nag Hammadi revelaron la existencia de docenas de evangelios, apocalipsis y tratados gnósticos que habían sido completamente perdidos para la historia. El Evangelio de la verdad, el Evangelio de los egipcios
el Apocalipsis de Pedro, el libro secreto de Juan, cada uno presentaba perspectivas únicas sobre la naturaleza de Cristo, la realidad del mundo material y el camino hacia la liberación espiritual. ¿Qué contenían estos textos que era tan peligroso para la ortodoxia cristiana? La respuesta se encuentra en su mensaje fundamental, que la salvación no dependía de la Iglesia, los sacramentos o la fe en doctrinas específicas, sino del despertar individual a la verdad gnóstica. Cada persona elegida tenía acceso directo a la divinidad, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Esta enseñanza amenazaba no solo la autoridad doctrinal de la Iglesia, sino su estructura misma. Si cada individuo podía alcanzar la iluminación directa, ¿para qué servían los obispos, los sacerdotes y los rituales? Si la salvación venía a través del conocimiento secreto en lugar de la gracia sacramental, ¿qué necesidad había de la institución eclesiástica? Los gnósticos no solo rechazaban la autoridad de la Iglesia establecida, rechazaban la validez de toda autoridad externa en asuntos espirituales. La verdad no podía ser dictada por concilios o credos, sino que debía ser descubierta individualmente a través de la experiencia espiritual directa. ¿Te das cuenta de por qué estas enseñanzas fueron consideradas tan peligrosas? No solo desafiaban doctrinas específicas del cristianismo ortodoxo, sino que minaban las bases mismas sobre las cuales se construía la autoridad eclesiástica. Si los gnósticos tenían razón, entonces toda la estructura de la Iglesia primitiva estaba construida sobre una comprensión errónea de la misión de Jesús. Y aquí llegamos a una de las preguntas más perturbadoras de toda esta investigación. ¿Es posible que los gnósticos hayan preservado aspectos de la enseñanza original de Jesús que se perdieron en el proceso de institucionalización del cristianismo? ¿Podría ser que las herejías gnósticas fueran en realidad más cercanas a la verdad histórica que las doctrinas que eventualmente se volvieron ortodoxas? La evidencia arqueológica sugiere que el gnosticismo no era un desarrollo tardío o una corrupción del cristianismo primitivo, sino que existía desde los primeros días del movimiento cristiano. Algunos eruditos argumentan que ciertos elementos gnósticos pueden rastrearse hasta el mismo Jesús histórico, especialmente en sus enseñanzas sobre el reino de Dios como una realidad presente e interna. ¿Qué piensas tú? ¿Es posible que hayamos perdido aspectos cruciales de la enseñanza original de Jesús en nuestro afán por crear una ortodoxia unificada? ¿Podrían los evangelios secretos contener verdades que los evangelios canónicos pasaron por alto o suprimieron deliberadamente? La respuesta a estas preguntas podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión no solo del cristianismo primitivo, sino de la naturaleza misma de la verdad espiritual. Si los gnósticos tenían razón, entonces la búsqueda de la verdad religiosa no puede limitarse a la aceptación de doctrinas establecidas, sino que debe incluir la exploración valiente de perspectivas alternativas, sin importar cuán incómodas o desafiantes puedan ser. Y recuerda, si esta información te está impactando tanto como espero, no te la guardes solo para... ¿Alguna vez has considerado que la historia que nos han contado sobre el cristianismo primitivo podría estar incompleta, o peor aún, deliberadamente distorsionada? Si estás viendo esto desde tu teléfono, por favor presiona me gusta ahora mismo. Esto ayuda enormemente a que más personas puedan descubrir estas verdades que han permanecido ocultas durante milenios. Lo que estás a punto de descubrir no es solo historia antigua, es una revelación que podría cambiar completamente tu comprensión de la realidad espiritual, la naturaleza de Dios y el propósito mismo de la existencia humana. Antes de continuar, me encantaría saber,
¿Desde qué país nos estás acompañando y qué hora es donde te encuentras? Déjamelo en los comentarios, porque esta información trasciende todas las fronteras y todos los horarios. Es una verdad universal que necesita ser conocida en cada rincón del mundo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas ideas religiosas resurgen una y otra vez a lo largo de la historia, incluso después de haber sido supuestamente derrotadas por las autoridades establecidas? ¿Por qué el pensamiento gnóstico, declarado herético hace casi 2000 años, sigue apareciendo en formas nuevas y fascinantes en nuestra cultura contemporánea? La respuesta te va a sorprender, y te ruego que cuando termines de ver este contenido, lo compartas con al menos un amigo que esté genuinamente interesado en conocer la verdad, porque lo que estás a punto de descubrir es demasiado importante para guardárselo solo para ti. El gnosticismo en el espejo de la modernidad. ¿Sabías que cada vez que enciendes tu televisor, vas al cine, o incluso navegas por Internet, estás siendo expuesto a ideas que los gnósticos del siglo II habrían reconocido inmediatamente? La cosmología gnóstica no murió con la supresión de sus textos, simplemente se transformó, adaptándose a cada época y encontrando nuevas formas de expresión en la cultura popular. Piensa en la película Matrix por un momento. ¿No te resulta familiar la idea de que la realidad que percibimos es en realidad una ilusión creada por poderes malévolas para mantenernos en la ignorancia? Neo, el protagonista, debe despertar a la verdad y liberar a otros de esta prisión ilusoria, una narrativa que refleja perfectamente la misión de Jesús, según los gnósticos. Pero ¿por qué estas ideas siguen siendo tan atractivas después de tantos siglos? La respuesta se encuentra en lo que los psicólogos llaman resonancia arquetípica, ciertos patrones de pensamiento que parecen estar grabados en la psique humana. Los gnósticos no inventaron estas ideas de la nada, descubrieron algo fundamental sobre la condición humana que sigue siendo relevante hoy. La sociedad teosófica del siglo XIX fue instrumental en hacer el gnosticismo accesible al público fuera de la academia, preparando el camino para lo que podríamos llamar gnosticismo de masas. Figuras como Elena Blavatsky redescubrieron y reinterpretaron las enseñanzas gnósticas, presentándolas como una alternativa sofisticada tanto al materialismo científico como al cristianismo ortodoxo. ¿Te das cuenta de la ironía? El gnosticismo, que originalmente era una enseñanza elitista reservada para unos pocos elegidos, se convirtió en un movimiento popular que prometía liberación espiritual para las masas. Esta transformación no fue accidental, reflejaba una necesidad profunda en la cultura moderna de encontrar significado espiritual fuera de las estructuras religiosas tradicionales. El iluminismo del siglo XVIII fue uno de esos momentos históricos donde los componentes de la tradición gnóstica se encontraron con el pensamiento revolucionario. Filósofos como Voltaire y Goethe, aunque no se identificaban explícitamente como gnósticos, incorporaron elementos gnósticos en su crítica a la hegemonía del cristianismo y la Iglesia católica. ¿Puedes ver el patrón? Cada vez que la humanidad enfrenta una crisis de autoridad espiritual, las ideas gnósticas resurgen como una alternativa radical. No es coincidencia que el gnosticismo esté experimentando un renacimiento en nuestra época, cuando las instituciones religiosas tradicionales están perdiendo credibilidad y las personas buscan desesperadamente respuestas espirituales auténticas. En la cultura contemporánea, encontramos ecos gnósticos en lugares inesperados, desde las novelas de Philip K. Dick hasta las series de televisión como Westworld, desde los videojuegos hasta la música popular. Los temas gnósticos de realidad ilusoria, despertar espiritual y liberación de sistemas de control aparecen una y otra vez.
Pero ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la verdad espiritual? Es posible que los gnósticos hayan identificado algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad que las religiones ortodoxas han pasado por alto o suprimido deliberadamente. La persistencia de estas ideas a través de los siglos sugiere que hay algo más profundo en juego que simple curiosidad histórica. La animación francesa The Painting presenta una simbología agnóstica fascinante donde los personajes descubren que su realidad aparente es creada por un pintor invisible y que la verdadera liberación viene de descubrir la fábula de luz interior que los conecta de vuelta a la plenitud. Esta es exactamente la cosmología agnóstica traducida al lenguaje visual contemporáneo. ¿Te has preguntado por qué estas narrativas de despertar y liberación de la Matrix resuenan tan profundamente con las audiencias modernas? La respuesta podría estar en que los gnósticos identificaron correctamente algo fundamental sobre la condición humana, que vivimos en un estado de alienación espiritual que requiere un despertar radical para ser superado. Los manuscritos del Mar Muerto, revelando la diversidad perdida. ¿Sabías que uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX casi no llegó a conocerse públicamente? Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumran, revelaron una diversidad religiosa en el judaísmo del Segundo Templo que cambió completamente nuestra comprensión del contexto en el que surgió el cristianismo. Antes de estos descubrimientos, nuestra información sobre el período persa y helenístico era limitada, basándose principalmente en los libros de los Macabeos y las obras del historiador judío Flavio Josefo. Los manuscritos revelaron que el judaísmo del primer siglo era mucho más diverso y plural de lo que se pensaba anteriormente, contrastando dramáticamente con el monolitismo del judaísmo rabínico de los últimos 2000 años. ¿Pero qué tiene esto que ver con el gnosticismo y la controversia sobre Jesús? Todo. Los manuscritos demostraron que existían múltiples grupos judaicos con expectativas mesiánicas muy diferentes, lo que ayuda a explicar cómo pudieron surgir interpretaciones tan radicalmente distintas de la figura de Jesús. La comunidad de Qumran, identificada por la mayoría de los estudiosos como perteneciente al ramo esenio, surgió en un período repleto de intensos conflictos políticos y divergencias de interpretación de las escrituras judaicas. Esta situación ocasionó el aparecimiento de varias sectas que pretendían, cada una a su modo, poseer la verdadera interpretación y vivencia religiosa de las escrituras. ¿Puedes imaginar la riqueza de esta diversidad? Los manuscritos muestran que no había dos copias idénticas del mismo texto bíblico, y las obras sectarias estaban atestiguadas en una cantidad de redacciones sorprendentemente diferentes. Esta libertad creativa de los escribas atestigua el dominio de la diversidad frente a la uniformidad de concepciones. Los esenios de Qumran tenían prácticas que encontraban paralelos sorprendentes con lo que fue predicado por Juan Bautista, Jesús Cristo y los apóstoles. Algunos defendían la idea de que los documentos traerían revelaciones que harían estremecer los dogmas cristianos, descubriendo hechos hasta entonces desconocidos sobre Jesús y los primordios del cristianismo. Pero ¿cuáles eran estas similitudes tan perturbadoras? Los esenios practicaban el bautismo ritual, vivían en comunidades comunales, esperaban la llegada inminente del reino de Dios y tenían una comprensión dualista del mundo dividido entre fuerzas de luz y tinieblas. Estas ideas aparecen también en los textos gnósticos y en ciertos aspectos de la enseñanza de Jesús. La centralidad del estudio de la Torá era común a todas las sectas,
pero cada grupo tenía interpretaciones radicalmente diferentes de lo que significaba seguir la voluntad divina. Los fariseos, saduceos, esenios y otros grupos menores competían por la autoridad interpretativa, creando un ambiente de pluralismo religioso que es difícil de imaginar desde nuestra perspectiva moderna. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Si el judaísmo del primer siglo era tan diverso, entonces el surgimiento de múltiples interpretaciones cristianas, incluyendo las gnósticas, no era una aberración, sino una continuación natural de esta diversidad religiosa. Los gnósticos no estaban inventando algo completamente nuevo, estaban participando en un debate interpretativo que ya existía dentro del judaísmo. Los manuscritos también revelaron la existencia de textos apocalípticos y místicos que compartían temas con la literatura gnóstica posterior. Ideas sobre la ascensión del alma, la revelación de secretos celestiales y la división de la humanidad en diferentes categorías espirituales aparecen tanto en Qumrán como en los textos gnósticos. Pero ¿qué pasó con esta diversidad? ¿Por qué el judaísmo se volvió más uniforme? ¿Y por qué el cristianismo ortodoxo suprimió las interpretaciones alternativas? La respuesta se encuentra en los eventos traumáticos del siglo I y II d.C., la destrucción del Templo de Jerusalén en el 70 d.C. y la revuelta de Bar Kokhba en el 135 d.C. Estos eventos catastróficos forzaron tanto al judaísmo como al cristianismo a consolidarse y definirse más claramente. La diversidad que había sido posible en tiempos de relativa estabilidad se volvió un lujo que las comunidades religiosas no podían permitirse cuando enfrentaban amenazas existenciales. ¿Puedes imaginar cómo habría sido diferente la historia si esta diversidad hubiera sobrevivido? Si los esenios, los gnósticos y otros grupos alternativos hubieran continuado desarrollando sus interpretaciones, tendríamos hoy un panorama religioso completamente diferente. En lugar de ortodoxias rígidas, tendríamos un espectro de opciones espirituales que reflejarían mejor la complejidad de la experiencia humana. Los manuscritos del Mar Muerto nos enseñan que la ortodoxia no es algo que existió desde el principio, sino algo que fue construido gradualmente a través de procesos históricos específicos. Esta comprensión debería hacernos más humildes sobre nuestras propias certezas religiosas y más abiertos a la posibilidad de que perspectivas alternativas puedan contener verdades importantes. La respuesta ortodoxa, Ireneo y la construcción de la ortodoxia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se decide qué es ortodoxo y qué es herético en una religión? La respuesta no es tan simple como podríamos pensar, y la historia de cómo la Iglesia primitiva respondió al desafío gnóstico revela tanto sobre la naturaleza del poder religioso como sobre la búsqueda de la verdad espiritual. Ireneo de León, obispo del siglo II, se convirtió en el arquitecto principal de lo que conocemos como ortodoxia cristiana. Pero, ¿qué lo motivó a escribir su obra monumental Adversus Haereses, contra las herejías? La respuesta se encuentra en la amenaza real que el gnosticismo representaba para la unidad y autoridad de la Iglesia establecida. ¿Puedes imaginar la situación que enfrentaba Ireneo? En las Galias, donde él servía como obispo, las comunidades gnósticas no eran grupos marginales de fanáticos, sino congregaciones prósperas y sofisticadas que atraían a algunos de los pensadores más brillantes de la época. Estos grupos no solo rechazaban la autoridad episcopal, sino que afirmaban tener acceso a enseñanzas secretas de Jesús que los líderes de la Iglesia no poseían. La respuesta de Ireneo no fue simplemente teológica, fue estratégica. Desarrolló lo que llamó la doctrina de la recapitulación, que presentaba a Cristo como el segundo Adán
que había venido a restaurar lo que el primer Adán había perdido. Esta doctrina era brillante porque establecía una continuidad directa entre la creación y la redención, haciendo del mismo Dios el autor de ambos testamentos. Pero ¿por qué esta doctrina era tan importante en el contexto de la controversia gnóstica? Porque directamente contradecía la enseñanza gnóstica central de que el Dios creador era diferente e inferior al Dios redentor. Si Ireneo podía demostrar que el mismo Dios había actuado tanto en la creación como en la redención, entonces toda la cosmología gnóstica se desmoronaba. La formación del canon ortodoxo fue otro aspecto crucial de la respuesta antignóstica. Ireneo y otros padres de la Iglesia establecieron criterios específicos para determinar qué textos debían ser considerados auténticamente apostólicos. Los evangelios gnósticos fueron rechazados no solo por su contenido teológico, sino porque no podían trazar su origen hasta los apóstoles originales. ¿Pero eran estos criterios realmente objetivos? ¿O fueron diseñados específicamente para excluir las perspectivas gnósticas? La evidencia sugiere que fue una combinación de ambos. Mientras que la sucesión apostólica era un criterio legítimo para la autenticidad, también era conveniente que este criterio excluyera automáticamente los textos que desafiaban la autoridad episcopal. La importancia de la sucesión apostólica no puede ser subestimada en este contexto. Los gnósticos afirmaban que sus enseñanzas venían directamente de revelaciones secretas de Jesús, pero los ortodoxos insistían en que la verdadera autoridad espiritual solo podía transmitirse a través de la cadena ininterrumpida de obispos que se remontaba hasta los apóstoles originales. ¿Te das cuenta de lo que estaba en juego? No era solo una cuestión de doctrina correcta, sino de autoridad espiritual. Si los gnósticos tenían razón en que cada individuo podía recibir revelación directa, entonces toda la estructura jerárquica de la Iglesia se volvía innecesaria. Los obispos, sacerdotes y diáconos no tendrían función especial si cada creyente pudiera acceder directamente a la verdad divina. La teología de la unidad divina desarrollada por Ireneo fue otro golpe maestro contra el gnosticismo. En lugar de ver las aparentes contradicciones entre el Antiguo y Nuevo Testamento como evidencia de dioses diferentes, Ireneo las presentó como manifestaciones diferentes del mismo Dios en diferentes etapas de la historia de la salvación. Pero ¿cómo explicaba Ireneo las diferencias obvias entre la aparente dureza del Dios veterotestamentario y la misericordia de Jesús? Su respuesta fue la doctrina de la progresión de la revelación, la idea de que Dios había revelado diferentes aspectos de su naturaleza en diferentes momentos, adaptando su mensaje a la capacidad de comprensión de cada época. Esta doctrina era teológicamente sofisticada, pero también conveniente. Permitía a los ortodoxos mantener la autoridad del Antiguo Testamento mientras explicaban las diferencias aparentes con el Nuevo Testamento. Los gnósticos, por el contrario, habían tomado el camino más radical de rechazar completamente las escrituras hebreas. Pero ¿fue la respuesta ortodoxa realmente superior a la gnóstica o simplemente más políticamente viable? Esta es una pregunta que los historiadores siguen debatiendo. Lo que es claro es que la ortodoxia de Ireneo proporcionó una base más sólida para la unidad institucional, mientras que la diversidad gnóstica, aunque quizás más rica intelectualmente, era inherentemente fragmentaria. El proceso de ortodoxización no fue rápido ni fácil. Tomó varios siglos para que las doctrinas defendidas por Ireneo se establecieran firmemente, e incluso entonces, elementos gnósticos continuaron apareciendo en movimientos místicos y heréticos posteriores. La tradición gnóstica nunca fue completamente erradicada.
simplemente fue empujada hacia los márgenes de la cultura cristiana. ¿Qué perdimos en este proceso de unificación? Los críticos argumentan que la supresión del gnosticismo empobreció la tradición cristiana, eliminando perspectivas que podrían haber enriquecido nuestra comprensión de la experiencia espiritual. Los defensores de la ortodoxia responden que la unidad doctrinal era necesaria para la supervivencia del cristianismo en un mundo hostil. La controversia entre ortodoxia y gnosticismo también estableció patrones que se repetirían a lo largo de la historia cristiana. Cada vez que surgían movimientos que desafiaban la autoridad establecida o afirmaban tener acceso a revelación directa, eran confrontados con acusaciones de herejía y esfuerzos por suprimirlos. ¿Te parece familiar este patrón? Desde los cátaros medievales hasta los movimientos pentecostales modernos, la tensión entre autoridad institucional y experiencia espiritual directa ha sido una constante en la historia cristiana. Los gnósticos fueron los primeros en articular claramente el lado experiencial de esta tensión, y su legado continúa influyendo en movimientos espirituales contemporáneos. El legado permanente. Preguntas que siguen sin respuesta. ¿Qué pasaría si te dijera que las preguntas planteadas por los gnósticos hace casi 2000 años siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron entonces? A pesar de los esfuerzos de la Iglesia Ortodoxa por resolver las tensiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de Dios, el problema del mal y el propósito de la existencia humana continúan desafiando tanto a creyentes como a no creyentes. El problema del mal, conocido técnicamente como teodicea, sigue siendo uno de los desafíos más persistentes para la fe teísta. ¿Cómo puede un Dios perfectamente bueno, omnipotente y omnisciente permitir la existencia del sufrimiento y la maldad? La solución gnóstica, que el mundo material fue creado por un demiurgo imperfecto, no por el Dios supremo, puede parecer radical, pero al menos ofrece una respuesta coherente a esta pregunta milenaria. ¿Por qué las respuestas ortodoxas tradicionales a menudo parecen insatisfactorias para las mentes modernas? Quizás porque estamos más conscientes que nunca de la magnitud del sufrimiento en el mundo. Las explicaciones sobre el libre albedrío o los propósitos misteriosos de Dios suenan huecas cuando confrontamos genocidios, desastres naturales y la aparente indiferencia del universo hacia el dolor humano. La hermenéutica bíblica actual, la ciencia de interpretar las Escrituras, ha adoptado métodos histórico-críticos que habrían sido familiares para los gnósticos. Los eruditos modernos reconocen que los textos bíblicos deben ser entendidos dentro de su contexto cultural específico, y que diferentes comunidades pueden llegar legítimamente a interpretaciones diferentes del mismo texto. ¿No es irónico que los métodos interpretativos que los ortodoxos una vez condenaron como heréticos ahora sean aceptados en seminarios y universidades? La contextualización cultural, la crítica de fuentes y el reconocimiento de la diversidad interpretativa, todas estas son herramientas que los gnósticos utilizaron en su análisis de las Escrituras. Los movimientos de liberación teológica del siglo XX encontraron en el gnosticismo una fuente de inspiración inesperada. La idea gnóstica de que el mundo material está dominado por poderes opresivos que mantienen a las personas en la ignorancia, resonó profundamente con teólogos que luchaban contra la injusticia social y económica. ¿Puedes ver los paralelos? Así como los gnósticos enseñaban que el demiurgo mantenía a las almas espirituales atrapadas en sistemas de control, los teólogos de la liberación argumentaban que las estructuras económicas y políticas mantenían a los pobres atrapados en ciclos de opresión. La liberación se convirtió en un tema central en ambos casos. Sin embargo, había diferencias importantes.
Mientras que los gnósticos tendían a ver el mundo material como inherentemente malo, los teólogos de la liberación afirmaban que el mundo podía ser transformado y redimido. Esta diferencia refleja una tensión fundamental entre el pesimismo cósmico gnóstico y el optimismo transformacional del cristianismo ortodoxo. En la cultura popular contemporánea, el atractivo de las teorías conspiracionales religiosas a menudo refleja temas gnósticos subyacentes. La idea de que existe un conocimiento secreto que ellos no quieren que sepamos, que la realidad aparente es una ilusión diseñada para controlarnos, que solo unos pocos elegidos pueden ver la verdad. Todas estas son variaciones modernas de temas gnósticos clásicos. ¿Por qué estas narrativas son tan atractivas en nuestra época? Quizás porque vivimos en un mundo donde las instituciones tradicionales han perdido credibilidad, donde la información es abundante pero la sabiduría es escasa, donde las personas se sienten alienadas de las fuentes de poder real. En tal contexto, la promesa gnóstica de conocimiento secreto y liberación espiritual ofrece una alternativa seductora. El gnosticismo también ha influido profundamente en la literatura y el arte contemporáneos, desde las novelas de Philip K. Dick hasta las películas de los hermanos Wachowski, desde la música de David Bowie hasta las obras de arte conceptual. Los temas gnósticos de realidad ilusoria, despertar espiritual y escape de sistemas de control aparecen una y otra vez. ¿Qué nos dice esto sobre la condición humana? Quizás que hay algo en la experiencia humana que resuena profundamente con la visión gnóstica del mundo. La sensación de alienación, la búsqueda de significado auténtico, la sospecha de que la realidad aparente oculta verdades más profundas. Estas experiencias parecen ser universales. La psicología moderna ha encontrado en el gnosticismo una fuente rica de insights sobre la naturaleza de la conciencia y la experiencia espiritual. Carl Jung, en particular, vio en los textos gnósticos anticipaciones de sus propias teorías sobre el inconsciente colectivo y el proceso de individuación. Es posible que los gnósticos hayan identificado correctamente ciertos aspectos de la psique humana que las religiones ortodoxas pasaron por alto. Jung pensaba que sí, y argumentaba que la supresión del gnosticismo había empobrecido la tradición cristiana al eliminar elementos psicológicamente importantes. La diversidad del cristianismo primitivo, revelada tanto por los manuscritos de Nag Hammadi como por los del Mar Muerto, nos enseña que la ortodoxia no es algo que existió desde el principio, sino algo que fue construido gradualmente a través de procesos históricos específicos. Esta comprensión debería hacernos más humildes sobre nuestras propias certezas religiosas. ¿Qué habría pasado si la historia hubiera tomado un curso diferente? Si los gnósticos hubieran prevalecido, o si hubiera sido posible mantener la diversidad del cristianismo primitivo, ¿cómo sería diferente nuestra comprensión de la espiritualidad? Estas preguntas contrafácticas no pueden ser respondidas definitivamente, pero nos ayudan a reconocer que la historia religiosa no era inevitable. El legado permanente del gnosticismo no está en las respuestas específicas que ofreció, sino en las preguntas que planteó. ¿Cuál es la naturaleza verdadera de la realidad? ¿Cómo podemos distinguir entre la verdad auténtica y las ilusiones consoladoras? ¿Qué significa ser verdaderamente libre? ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? Estas preguntas siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en el siglo II. Los gnósticos nos recuerdan que la búsqueda espiritual auténtica requiere no solo fe, sino también cuestionamiento valiente. Su legado no es una doctrina específica, sino una actitud, la insistencia en que debemos buscar la verdad sin importar cuán incómoda o desafiante pueda ser.
¿Estás dispuesto a hacer estas preguntas en tu propia vida espiritual? ¿Tienes el coraje de cuestionar las asunciones que has heredado de tu cultura y tradición? Los gnósticos nos desafían a no aceptar respuestas fáciles, sino a buscar continuamente una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. En última instancia, el gnosticismo nos enseña que la verdad espiritual es demasiado rica y compleja para ser contenida en una sola interpretación. Nos desafía a mantener nuestras mentes abiertas, nuestros corazones sinceros y nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad inquebrantable, sin importar hacia dónde nos pueda llevar esa búsqueda. La historia del gnosticismo es también la historia de la diversidad humana, la capacidad infinita de los seres humanos para interpretar la experiencia de maneras diferentes y creativas. En una época donde la uniformidad a menudo se valora más que la diversidad, los gnósticos nos recuerdan que la riqueza espiritual viene de la multiplicidad de perspectivas, no de la conformidad doctrinal. ¿Qué piensas tú? ¿Has considerado alguna vez estas preguntas en tu propia búsqueda espiritual? ¿Te parece posible que aspectos importantes de la verdad espiritual se hayan perdido en el proceso de ortodoxización? ¿Crees que tenemos algo que aprender de estas voces antiguas que fueron silenciadas hace tanto tiempo? La respuesta que des a estas preguntas puede cambiar fundamentalmente tu comprensión de la fe, la realidad y tu propio propósito en la existencia. Los gnósticos nos enseñan que esta búsqueda no es solo un ejercicio intelectual, sino una aventura espiritual que puede transformar completamente nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. Y recuerda, si este contenido te ha impactado tanto como espero, no te lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que conozcas que esté genuinamente interesado en explorar estas preguntas profundas, porque la verdad, cualquiera que sea, es demasiado importante para permanecer oculta en las sombras de la historia. La búsqueda continúa, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en descubrir qué significa realmente ser humano en este universo misterioso y complejo.